Imagina un día cualquiera de lluvia. Sales de casa, te pilla un chaparrón y abres ese paraguas de plástico comprado en la tienda de la esquina. Un gesto rutinario, casi automático, pero lo que llevas en la mano no es solo un trozo de tela con varillas, es la última versión de un objeto que ha acompañado a la humanidad durante más de 6.000 años. El paraguas es quizás el invento más subestimado de la historia. Un artefacto tan sencillo, tan cotidiano, que casi olvidamos que, en su origen, fue símbolo de poder divino, emblema de reyes, atributo de dioses y hasta bandera política. Antes de protegernos de la lluvia, protegía del sol y, sobre todo, protegía el estatus. Porque durante siglos, llevar un paraguas no era un derecho, era un privilegio. Y hoy vamos a explicar su historia, la historia del paraguas. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Las primeras sombras portátiles aparecen mucho antes de que existiera algo parecido a un paraguas moderno. En sociedades prehistóricas, grandes hojas de palma o pieles tensadas servían como refugio improvisado contra el sol abrasador. En aldeas del Neolítico, cestas trenzadas y marcos de ramas ya se usaban para cubrir la cabeza durante el trabajo agrícola. Eran objetos rudimentarios, pero revelaban algo importante. El ser humano había comprendido que podía llevarse la sombra consigo. En Egipto, esa idea alcanzó un nivel completamente nuevo. Hacia el 1500 a.C., los faraones y sacerdotes eran retratados bajo parasoles ricamente decorados, sostenidos por sirvientes. El sol era Ra, el dios supremo, y ponerse bajo una sombra era un privilegio reservado a quienes compartían su poder. El parasol se convirtió en un atributo ceremonial, tanto como la corona o el cetro. Y en Asiria y Persia sucedía lo mismo. En los relieves de Persépolis vemos al gran rey bajo un enorme parasol, siempre llevado por un paje. No era un objeto práctico, era un signo visible de que ese hombre estaba por encima del resto. Incluso en la India, el chhatra, una sombrilla ritual, se convirtió en símbolo de soberanía, adoptado luego por el budismo como uno de los 8 símbolos auspiciosos. Un paraguas sobre la cabeza no era un gesto banal, era la representación del cielo protegiendo al elegido. En Grecia, el paraguas, o mejor dicho, el esquiadeion, era un accesorio femenino de élite. Lo vemos en las procesiones y en las fiestas, un símbolo de refinamiento, más cerca del tocador que de la lluvia. Y en Roma, el umbraculum se convirtió en un complemento de moda, sobre todo entre las mujeres de clase alta. Se hacían de telas enceradas, podían cerrarse parcialmente y servían tanto para el sol como para las lloviznas. Galos y germanos ya usaban algo similar, lo que demuestra que el invento se extendía más allá del Mediterráneo. Pero sería en China, donde el paraguas daría un salto espectacular. Durante la dinastía Han, hace unos 2000 años, se inventaron las primeras sombrillas plegables. Imagina, un eje con un manguito deslizante que permitía abrir y cerrar las varillas, exactamente como hacemos hoy. Sí, hace 2000 años. Y no solo eso, recubrían las cubiertas con seda o papel aceitado, lo que las hacía resistentes al agua. Un paraguas plegable e impermeable en el siglo I después de Cristo. Eso sí que era estar adelantados a su tiempo. Y Japón adoptó pronto la tradición y creó el wagasa, la sombrilla de papel aceitado que aún se usa en ceremonias y en el teatro. En Corea, durante la dinastía Goryeo, el parasol se convirtió en parte de las procesiones cortesanas. Mientras en el sudeste asiático aparecieron parasoles multicapa, auténticas torres de tela que simbolizaban los diferentes niveles del poder real. Tras el esplendor de la antigüedad, en la Europa medieval, el paraguas cayó casi en el olvido. Los reinos preferían capas, capuchones y sombreros para protegerse de la intemperie. Pero no desapareció del todo, sobrevivió en el ámbito más solemne, el religioso. En Bizancio, el ombrelino se mantuvo como símbolo imperial y eclesiástico, un parasol usado en procesiones solemnes, sostenido sobre el emperador o sobre reliquias sagradas. Esa tradición llegó al cristianismo occidental y aún hoy se conserva. Si visitas algunas basílicas papales en Roma, verás un pequeño paraguas rojo y amarillo junto al altar. Es el mismo ombrelino bizantino,
convertido en emblema del poder de la Iglesia. En el mundo islámico, en cambio, el parasol siguió siendo signo de realeza y de corte. En Bagdad, Damasco o Córdoba, los gobernantes aparecían escoltados por grandes sombrillas de seda, muchas veces bordadas con oro. Y en el Imperio Otomano, las mujeres del harén paseaban bajo parasoles finísimos, símbolo de exclusividad. Y mientras en el sudeste asiático, todavía seguían con los parasoles multicapa marcando rango. Cuantas más capas, más alto era el estatus de quien iba debajo. Incluso en Etiopía, desde la Edad Media, los parasoles bordados en colores intensos acompañaban las ceremonias religiosas del Timkat, un detalle que todavía hoy sobrevive, porque en muchos lugares el paraguas nunca fue un simple objeto, fue un símbolo sagrado. Europa, mientras tanto, tardó siglos en recuperar el gusto por el paraguas. Fue en el Renacimiento, con el redescubrimiento de la cultura clásica, cuando reapareció como accesorio cortesano. En Italia especialmente, vemos parasoles en retratos de damas, acompañados de encajes y brocados. No eran objetos de lluvia, sino de lujo. Servían para proteger la piel blanca del sol y, sobre todo, para demostrar riqueza. España y Portugal trajeron de Asia sombrillas lacadas y de papel pintado, que fascinaban a las cortes europeas. En Francia y nuevamente Italia, el paraguas se convirtió en complemento femenino, porque era ligero, elegante, adornado con sedas y encajes. Era tan importante como un abanico o un collar de perlas. Mientras tanto, en Asia la técnica seguía avanzando. En Japón, durante el periodo Edo, se perfeccionó el wagasa. Se fabricaban con varillas de bambú, papel de arroz afeitado e incluso con ornamentos pintados a mano. Eran tan bellos que formaron parte del teatro y de la danza tradicional. En China, las sombrillas de la dinastía Ming se convirtieron en objeto de prestigio urbano, con talleres especializados en fabricar parasoles de colores vivos. En Europa, en cambio, el paraguas aún estaba lejos de ser un objeto práctico. Durante el barroco, en el siglo XVII, se convirtió en un accesorio recargado. Sombrillas femeninas con encajes, puntillas y mangos tallados. En las calles de París, algunas tiendas ya alquilaban parapluí para paseantes sorprendidos por la lluvia. Pero usarlos todavía se consideraba algo excéntrico. De hecho, en Londres, a finales del siglo XVII, quien caminaba con un paraguas era visto con rareza. El paraguas aún no era un objeto urbano cotidiano, era un símbolo de estatus o un capricho de moda. Sin embargo, faltaba poco para que alguien lo normalizara. Y ese alguien sería Jonas Hanway, un caballero inglés del siglo XVIII que desafió las burlas y empezó a usar paraguas por las calles de Londres. Lo llamaban extravagante, lo insultaban por parecer afeminado, pero, y gracias a su obstinación, el paraguas empezó a ganar terreno como accesorio práctico, y no solo como signo de lujo. Fue un cambio lento, porque todavía había quien lo consideraba raro, pero poco a poco se normalizó. Tanto en Londres como en París comenzaron a abrirse las primeras tiendas especializadas y ya no solo los alquilaban, los vendían, los reparaban, ofrecían variedad de tamaños y materiales. En plena Ilustración, los manuales de urbanidad incluso daban instrucciones sobre cómo usar un paraguas en la calle, sin incomodar a los demás. Sí, imagínate, ya había normas sobre no chocar con el paraguas ajeno o sobre cómo cerrarlo al entrar en espacios cerrados. El paraguas había entrado oficialmente en la vida urbana, pero el siglo XIX fue el de su gran revolución. Hasta entonces, las varillas se hacían con ballena o con maderas pesadas, pero en 1952 un inglés llamado Samuel Fox introdujo las varillas de acero Paragon, ligeras, resistentes y elásticas. Y de repente, el paraguas podía ser fuerte y a la vez elegante. Y las cubiertas también cambiaron. La seda y el tafetán dieron paso a telas más resistentes y tratadas para repeler el agua. Los mangos se transformaron en verdaderas obras de diseño. Caña curvada, maderas nobles, incluso marfil. Pasear con un paraguas ya no era signo de rareza, era símbolo de estilo. En Londres, la legendaria casa James Smith & Sons abrió en 1830 y aún hoy sigue en pie, fabricando paraguas artesanales de lujo. Y llegó la revolución industrial. La industrialización permitió producir miles de paraguas en serie, lo que abarató el precio y los puso al alcance de la creciente clase media.
Y ahora sí, ya no era un objeto exclusivo, era parte del uniforme burgués, junto al sombrero de copa y el bastón. Para las mujeres, en cambio, el paraguas convivía con la sombrilla de paseo, un accesorio delicado y colorido, pensado más para el sol que para la lluvia. Eran verdaderas piezas de moda, con flecos, encajes y bordados, imprescindibles en los paseos de parque de la alta sociedad. Y el paraguas también viajó lejos. En América Latina se convirtió en símbolo de modernidad urbana. Quien tenía paraguas en ciudades como Bogotá, Lima o Buenos Aires era visto como parte de la élite culta y elegante. Y desde Japón, el wagasa comenzó a exportarse como objeto exótico, apareciendo en exposiciones universales y convirtiéndose en capricho europeo. A finales del siglo XIX, incluso hubo inventores que intentaron hacer los primeros paraguas totalmente plegables, aunque todavía eran incómodos y poco fiables. Lo importante es que la idea ya estaba en el aire. El paraguas debía ser no solo útil, sino también portátil. Y es que, como te digo, con la revolución industrial el paraguas ya estaba en todas partes. En anuncios de prensa, en carteles publicitarios, en escaparates. Era práctico, era elegante y sobre todo era burgués. El paraguas había dejado atrás sus orígenes divinos y cortesanos para convertirse en un accesorio urbano indispensable. Y de esta manera el siglo XX arrancó con el paraguas ya asentado como parte inseparable de la vida urbana. Todo caballero llevaba el suyo, toda dama tenía una sombrilla o un parasol, pero la modernidad, como siempre, trajo innovaciones que cambiarían su aspecto para siempre. En 1928, en Alemania, Hans Haupt inventó el NIRPS, el primer paraguas plegable corto y verdaderamente portátil. Un invento tan práctico que se convirtió en sinónimo de paraguas en media Europa. Por primera vez, podías llevar tu protección contra la lluvia en el bolsillo de una chaqueta. Y la idea de portabilidad revolucionó el mercado. Ya no era un bastón elegante, era un accesorio pensado para la vida moderna. Y el cine también hizo su parte. En los años 30 y 40, estrellas de Hollywood paseaban bajo paraguas en comedias románticas y musicales. La imagen de Gene Kelly bailando bajo la lluvia, aunque con un paraguas clásico, convirtió el objeto en icono cultural. La publicidad lo vendía como accesorio chic, asociado tanto a la elegancia masculina como a la coquetería femenina. Y después de la Segunda Guerra Mundial, el paraguas se democratizó aún más. Los nuevos materiales industriales permitieron fabricar millones de unidades baratas para un mercado de masas. Y en los años 50 y 60 apareció un modelo que se convirtió en símbolo pop. El paraguas de PVC transparente, la famosa burbuja, que dejaba ver la cara mientras te protegía de la lluvia. En ciudades como París o Nueva York, fue un accesorio de moda juvenil. El cambio más importante, sin embargo, fue la llegada de los textiles sintéticos. El nylon reemplazó a la seda y al algodón, ofreciendo una tela ligera, impermeable y barata. Y con él nacieron los paraguas modernos tal y como los conocemos. En los años 60 y 70 llegaron las patentes de paraguas automáticos y telescópicos, que se abrían solo con pulsar un botón. Y en Estados Unidos, la marca Totes popularizó el plegable automático de bolsillo, convirtiéndolo en el estándar mundial. Y la tecnología siguió avanzando. En los años 80 aparecieron varillas de fibra de vidrio, que resistían mucho mejor el viento que el acero tradicional. Y en los 90 se diseñaron paraguas con capotas ventiladas, pensados para que no vuele tu paraguas en medio de un vendaval. Pero en el siglo XXI aún tenía preparada otra revolución, porque el paraguas, lejos de quedarse en lo funcional, iba a reinventarse en clave de sostenibilidad, tecnología e incluso arte urbano. Por un lado, llegó la era del paraguas plegable reversible, diseñado para cerrarse hacia adentro y así evitar que el agua escurriera por todas partes. También aparecieron los paraguas aerodinámicos, como los de la marca Sense, capaces de resistir vientos huracanados sin darse la vuelta. Y la tecnología también se subió al carro. En Japón y Estados Unidos se presentaron prototipos de paraguas inteligentes, con sensores que se conectan al móvil para avisarte de la previsión del tiempo o recordarte que no lo olvides en la cafetería. E incluso hubo experimentos con paraguas que proyectaban una especie de burbuja de aire en lugar de tela, aunque, de momento, siguen siendo más espectáculo que realidad. Pero no todo iba de futurismo, también de conciencia ecológica. Hoy se fabrican paraguas con cubiertas de PET reciclado, mangos de bambú o aluminio ligero. Y hay proyectos de economía circular que reciclan varillas y telas de paraguas rotos para transformarlos en bolsos, chaquetas
o toldos, porque el paraguas, como tantos otros objetos de consumo, también tiene que reinventarse en clave verde. Al mismo tiempo, el paraguas se convirtió en protagonista de las ciudades. ¿Has visto esas calles techadas con paraguas de colores que se han hecho virales en Instagram? Sí, empezaron en Portugal y hoy existen en medio mundo, de México a Japón. El paraguas, que antes fue símbolo de reyes y nobles, ahora es un reclamo turístico y artístico, una lluvia de color colgando sobre nuestras cabezas. Y hoy conviven todos sus rostros. El paraguas barato de bazar, que compras corriendo cuando te sorprende la tormenta. El paraguas elegante de diseño, con varillas de carbono y tejido hidrofóbico. El paraguas artesanal japonés, de papel afeitado, que todavía se usa en ceremonias. Y el paraguas digital, que te avisa en el móvil de que va a llover. Piénsalo. Lo que llevas en la mano en un día de lluvia es descendiente directo del parasol del faraón, del símbolo de los emperadores chinos y del accesorio chic de la alta burguesía europea, un objeto que empezó como signo de poder divino y terminó como un plástico barato de emergencia en cualquier esquina. Y sin embargo, ahí sigue, resistente, cotidiano, eterno. Porque mientras existan tormentas y soles abrasadores, alguien en algún lugar abrirá un paraguas. ¿Y tú qué opinas? ¿Eres de los que invierten en un buen paraguas o de los que siempre acaban comprando el más barato en el bazar de la esquina? Déjamelo en los comentarios y dale un buen like a este vídeo si te ha gustado, que es gratis y me ayuda muchísimo. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. Además, puedes seguirme en Instagram, JJPriegoTV, porque cuelgo vídeos de historia y de ciencia allí, contenidos muy chulos que seguro te gustan. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.